y ella, en el momento que estamos aquí, está ella viendo el servicio. Y es de un gran aliciente. Mi prima Cari, te bendigo, a ti y a tu familia, y regocíjate con lo que estás recibiendo y atesóralo. Quise saludarla porque estamos en contacto. Acaba de salir de Cuba y ya se va a quedar en Girona, en España. Y dice que su alegría es cuando ella puede vernos a nosotros, compartir y cantar las alabanzas con nosotros aquí. Y yo sé lo que eso representa cuando uno sale de su país y pues necesita uno pues volver a encontrarse con lo suyo, ¿no? Y qué mejor que con el Señor, ¿verdad? Yo quiero compartir hoy sobre, este es el tema, de cordero a león. Y vamos a ver nosotros aquí, apoyándonos en lo que dice las Escrituras y apoyándonos en todas las profecías, que hay muchas, donde habla que Jesús era, pues, conocemos nosotros, manso y humilde. ¿No dice así las Escrituras? Él siempre presentó un carácter manso y humilde, un carácter que siempre estaba representando a un cordero, porque tenía que ser el cordero. Y el cordero es un bebé. El cordero es desde que nace la oveja hasta el año. Lo más tierno que hay es un cordero. Después del año es oveja. Entonces ya tiene más madurez. Pero él actuaba, siempre actuó como un cordero. Y a nosotros nos ha dado la oportunidad de ser oveja. Por lo menos, tú sabes, ya con un poquito más de madurez. Pero él siempre se constituyó cordero. Y yo quiero que abramos ahí en Números, en el libro de Números, capítulo 23, el verso 21 al 24. Es una profecía que dijo un hombre, Balaam, que si tú mires a ver, pues tú dices, bueno, pero Balaam era un profeta que cobraba por predicar, o sea, él le profetizaba a cualquier rey lo que fuera por tal de tener su ganancia. Pero ya nosotros conocemos ese ambiente, ¿verdad? Pero Dios no le gusta eso. Pero como quiera, el rey le había dado a él la autoridad de poner una maldición sobre el pueblo de Israel porque se estaba acercando a los límites de Canaán y entonces ellos no querían tener guerra con este pueblo. Sabían que el pueblo de Israel era un pueblo pues que tenía pues un poder muy grande y lo apoyaba el Dios eterno, el Dios del cielo y de la tierra. Porque ellos tenían muchos dioses, pero el Dios del cielo y la tierra era el Señor, y ellos le tenían miedo. Entonces, este rey le pagó a Balaam para que trajera una maldición sobre el pueblo. Y déjenme decirles que la maldición funciona. Por eso no maldigáis, por eso el Señor dice, no maldigáis, bendecid, pero no maldigáis. No podemos maldecir ni naciones, ni gente, ni nada. Todo lo que sea bendecirle. Si han hecho algo malo, Dios se va a encargar, pero nosotros no podemos maldecir. ¿Por qué? Porque hay un potencial muy grande. Y si nosotros maldecimos lo que Dios bendice, la maldición regresa a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Bien, entonces este hombre pues se paró por un costado y trajo una palabra, pero cuando daba la palabra, le salió una palabra de Dios. O sea que él no tenía control de eso, él iba a dar una maldición porque le estaban pagando, pero lo que le salía era una bendición. Y yo quiero que leamos esta bendición que le salió aquí en Números 23, en versos 21 al 24. Y mira qué hermoso. Dice así. No lo voy a leer toda la historia, pero ya ustedes saben ya lo que es. El rey Balac le pagó a Balaam para que trajera. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob. Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo. Todo lo que le estaba diciendo era bueno. Porque contra Jacob no hay agüero, o sea que no hay maldición contra el pueblo de Dios. Todo lo que quiera maldecirte a ti, toda esa maldición se convierte en bendición para ti. Por eso uno no tiene que estar, ay, mira que está hablando mal de mí. Deja que hablen.
A David no le importaba que hablaran. El Señor, no le importaba, porque sabía que todo eso el Señor lo convierte en bendición. O sea que nosotros no tenemos que tener ese temor. Dice, ni adivinación hay contra Israel, ni la brujería más grande que quieran hacer contra ti, tampoco. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará. Y como león se erguirá. Y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. O sea, trae una palabra de potencia a un pueblo que realmente lo que quería el rey Balac era que lo maldijera, pero le salió. Entonces el rey le dice a Balán, ya que no lo maldice, no lo bendigas. Sí, así le dice, ya que no lo maldice, pues no, tampoco le digas cosas buenas, ¿no? Entonces Balán le respondió y le dijo a Balac, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer, no puedo cambiar, Dios me ha dicho esto. Entonces lo mandó por varios lugares y cada vez que lo ponía, bueno, míralo desde este otro extremo y del otro extremo otra bendición. Y míralo de este extremo, otra bendición. Y no podía darle una palabra de maldición al pueblo. Y así fue a través de todos los lugares donde lo llevó Balac. Le dijo, bueno, míralo desde este ángulo. A lo mejor de este ángulo, pues Dios te inspira a darle una maldición. No, todo lo que saliera bendición y que hermosas tus tiendas, una palabra preciosa. Y entonces, pues no, lo descalificó, le dio layoff. Fuera. No quiero el profeta, un profeta pagado. Él recibía honorario de reyes. Era un profeta, un falso profeta, podemos decir, porque él, aunque dio palabra, porque Dios puso esas palabras en su boca para que no maldijera al pueblo, pues los reyes lo usaban a él, era muy conocido, él vivía de eso, era su trabajo. Pero ni aún eso le funcionó. Pero cuando dice, he aquí un pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, está hablando del pueblo de Dios. Somos nosotros. No es un pueblo que va a venir. Esto nosotros lo estamos viendo desde la antigüedad. Siempre nosotros pensamos futurísticamente de que Dios va a levantar un pueblo idóneo. Pero ya el Señor, 2000 años hace que ha hecho esta obra, esta labor. Pero no se ha levantado un pueblo que le diga, pues te creo. Yo creo eso. Yo creo lo que tú dices. Ahora bien, si tú quieres tener ese mismo espíritu de león, tienes que pasar por la trayectoria de oveja. Fíjense qué cosa más contradictoria, ¿verdad? Yo quiero tener la autoridad del león, pero tienes que hacerte oveja primero. Y esa es la parte que no nos gusta. Es como el otro día me mandaron, qué cómico, porque a veces mandan cosas por internet. Y se ve ahí el pastor diciendo, hoy les voy a hablar de la prosperidad. Y todo el mundo, ¡ay, qué bueno! Y dice, pero tienen que ser mansos, humildes, tienen que perdonar. Y dice, yo creía que estaba hablando de la prosperidad. Y se desanimó todo el pueblo porque ella, tú sabes, creía que dijera, no, tú vas a tener mucho dinero, vas a tener mucha riqueza. Pero cuando le dijo, pero ustedes tienen que perdonar y tienen... no, ahí todo se apagó el espíritu de todos. Ay, no, tenemos que dar de nosotros mismos. No. Y ese es el asunto. Dice, Señor, la misma gloria que tú me diste, Padre, yo se las he dado a ellos. ¿Cuál fue la gloria? Un espíritu manso y humilde. Tú dices, contradictorio de oveja a león. Que es algo que no es comparable. Pero Jesús fue cordero hasta que murió. Pero cuando resucitó fue el león. Pero para que sea león, primero que sea cordero. Entonces dice, la misma manera, Señor, que tú me enviaste, yo los envío a ellos. ¿Cómo qué? Como oveja. Entonces estamos nosotros aprendiendo a conocer la voz del pastor, estamos conociendo a que Él nos pastoree, que nos apaciente, que pasemos por toda esa parte que tenemos que caminar, todos nosotros, si queremos que el león actúe en nosotros. El Señor es el león de Judá. El león de Judá es el que vence, pero el que abre los sellos es el cordero. Los misterios los abre el cordero.
pero el león vence. Pero para que el cordero abra los sellos, el león tiene que vencer. O sea que es algo que hay una armonía ahí. Y nosotros estamos aprendiendo eso, estamos estudiando. Si vamos al carácter de oveja, bueno, yo no sé, aquí nadie ha sido pastor de oveja, ¿no? Pero hemos oído que la oveja es un animal muy manso, bien manso. No es comparable a una cabra. La cabra es un animal rebelde. Es un animal que, pues lo mismo se come un pedazo de pan que un pedazo de papel. Te lo digo, mi abuela tuvo una chiva y lo mismo se comía un plátano, que se comía un papel, que un día se empezó a comer el refajo, el fondo de ropa que tenía mi tía colgada en la tendedera y estaba comiéndose ahí el refajo. Y le gritaron, oye, la chiva se está comiendo el refajo, corre. Le había comido un pedazo de tela, como si fuera un bistec. ¿Por qué? Porque no define, pero la oveja no. La oveja es más delicada. Por eso el pastor tenía que llevarlo a lugares donde hubiera buena comida. Y cuando habla de eso, yo estaba mirando aquí realmente que es el lugar donde Él nos lleva, que es apacentar. Apacentar es dar de comer. Dice, Él nos apacienta y Él nos pastorea. Entonces, Él busca la forma de que conseguir un tipo de comida que no esté contaminada. Por eso vemos que los pastores caminaban con esas ovejas buscando buenos pastos. Porque hay pastos que traen hasta un tipo de larva que los animales pues cogen lombrices, se enferman, se ponen flacos, se ponen mal, no funcionan como deben funcionar para lo que realmente son, ¿no? Porque de la oveja se sacaba tanto la leche como la lana, como muchas cosas, y no funcionaba. Entonces, un verdadero pastor los llevaba a lugares que estuvieran un pasto limpio, lo cuidaba, vigilaba, examinaba que no estuvieran contaminados y entonces llevaba a sus ovejas. Por eso cuando leemos el Salmo del pastor, que Jehová es el pastor, nada le faltará, dice, Él nos lleva a delicados pastos y junto a aguas de reposo nos pastoreará, porque las ovejas son muy miedosas. Y las ovejas cuando ven un agua de eso, un río muy, muy agitado, se espantan, no buscan agua, no quieren tomar agua y se asustan, son muy asustadizas. Entonces el pastor tenía siempre que buscar aguas quietas, donde todo fuera así, todo muy tranquilo, muy, muy bueno, porque ellas se espantan con mucha facilidad. Por eso pasa también que las ovejas cuando son pues malos pastores usan perros. Hay perros ovejeros. Y lo hemos visto, yo lo hemos visto en los campos. Y los perros mantienen las ovejas unidas, pero llenas de miedo. Por eso decía el Señor, perros se usaron en lugar de pastores, cuando vamos al libro de Isaías. Dice, mis pastores fueron perros que guardaban las ovejas, pero las tenían espantadas. Sí estaban juntas y estaban unidas, pero todas aterrorizadas, porque el perro las asustaba. Pero era la forma de pastoreo más barato que podía conseguir un pastor, para poder mantenerlas unidas. Pero no ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que las ovejas conocieran la voz del pastor, que se identificaran con el pastor, que cuando el pastor les hablaba, ellas entraran en paz, porque ellas aprenden a conocer la voz del pastor y responden a la voz del pastor. Yo siempre estaba leyendo, pues he leído mucho sobre el pastoreo y hasta inclusive hice un libro sobre el pastoreo que se llama El Buen Pastor. Y me impresionó mucho un hombre que se dedicó al pastoreo allá por la Palestina, en la zona de Palestina. Y dice que él se asombraba cuando él comenzó a ver cómo funcionaban los pastores y las ovejas. Y dice que llegaban a donde había agua y venían muchos pastores y muchas ovejas, cada pastor con un montón de ovejas, llegaban allí y se hacía un montón de ovejas y él decía, ¿se va a confundir las ovejas aquí? Pues imagínate, no, dice que el pastor de cada grupo sabía el nombre de cada oveja. A partir de que empiezan a crecer esos corderitos, empiezan a conocer la voz del pastor y el pastor le pone un nombre, la negra, la prieta, la fea, lo que sea. Y ellas aprenden a escuchar la voz del pastor, ¿sí? Y entonces dice que él se sorprendía que cuando ya se iban a ir, se paraba el pastor de un grupo y enseguida las ovejitas veían al pastor. Pero cuando el pastor empezaba a llamarlas,
Se hacía un grupo alrededor del pastor y dice que el pastor salía y todas las ovejas detrás. Y él se quedaba, pero ¿cómo puede saber esas ovejas que ese es el pastor de ellos? Porque conocían su voz. Por eso el Señor decía, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las llamo por su nombre. Pero eso, si tú no sabes lo que es el pastoreo, no puedes entender eso. Y dice que así cada pastor repartía sus ovejas, ni siquiera tenía que buscarlas, no, las seguían. Y dice, y no se equivocaban ninguna. Y él se sorprendía, decía, pero un animal tan tonto como es la oveja, ¿cómo puede ser tan inteligente de conocer la voz del pastor? Y así realmente es el trabajo que Dios tiene con nosotros, de poder escuchar la voz de Él, de poder nosotros identificarnos con la voz de ese pastor. Y a través de eso es que podemos obedecer, porque si no, no podemos obedecer si no escuchamos la voz. Entonces, el Señor está teniendo con nosotros un trato de pastor con oveja. Por eso de un momento le dijo a los apóstoles, los haré ahora, ustedes van a ser ovejas ahora. Eran pescadores, pescaban pescado, pero ahora van a pescar gente, van a pescar. Los haré pescadores de hombres, pero para convertirlos en ovejas. Fíjense cómo es la transición y cómo el Señor usa el tipo. O sea, vamos a poner los símbolos en ese aspecto. Pero estamos nosotros en ese proceso de escuchar la voz del Señor, identificarnos con el Espíritu de Dios. Cuando el Señor te habla, cuando el Señor habla, nosotros no podemos decir Dios me habló porque mucha gente no entiende. Tenemos que nosotros a veces guardarnos, pero sentimos algo que nos dice algo. Y así nos vamos identificando con la voz de ese pastor. Y es un caminar, conociendo día a día eso. Bien, pastorear es llevarlo hacia el lugar donde ellos realmente van a ser nutridos. Y apacentar es darles de comer. Y eso es lo que hizo Jesús. Siempre Jesús aparece dándole de comer a los discípulos. ¿Verdad? Hasta inclusive cuando vemos nosotros que ya Jesús había resucitado y ya habían pasado varios días, ya ellos estaban allá al norte de Israel, en Galilea. Ya ellos no estaban enseguida, ellos vivían en Galilea, que son varias millas. Y ellos estaban allí en el mar de Tiberias, que es una zona que es del mar de Galilea, pero esa es una zona, una ciudad gentil que levantó Herodes Antipas por los años 20 años después de Cristo, algo así, que por ahí Jesús nunca pasó, por esa zona, lo que es ese lugar. Y allí estaban ellos pescando, en esa zona, en esa parte de ese mar de Tiberias, pero realmente lo que es Galileo, pero en una zona. Y Jesús se le aparece, y Jesús hace un barbecue allí, porque dice que hizo unas brasas y puso un pescado, y Jesús preparó un lunch o un desayuno, porque ellos habían pescado toda la noche, y ahí les preparó todo. Y Jesús cuando los vio, les gritó y les dijo, ¿tenéis algo que comer? ¿Tenéis algo que comer? Ellos dijeron, hemos estado toda la noche pescando y no hemos cazado un solo pez. Eran 7 discípulos los que estaban ahí. Estaba Pedro, estaba Natanael, estaba Juan, estaba Jacobo, estaba Tomás y 2 discípulos más que no dan el nombre. Había 7 discípulos en aquel bote. No pudieron lograr pescar nada. Entonces el Señor dijo, tiren la red, pero a la derecha. La tiraron y al momento cazaron 153 peces grandes, porque ellos a veces cogían peces pequeños y los tenían que tirar otra vez. Y se sorprendieron que eso fue así, una cosa que toda la noche nada. Y ahora dijeron, este es el Señor, este es el Señor. Y cuando ellos bajaron, ya el Señor tenía hecho ahí el desayuno. Él les dio de comer. Pero les digo, traigan los peces que pescaron, tráiganmelos. Los contaron y era 153. Es simbólico, porque 100 habla de plenitud, 50 habla de libertad y 3 habla de testimonio perfecto. Todo tiene símbolos aquí, en las Escrituras, todo está lleno de símbolos. Y entonces ahí el Señor enfrenta a Pedro. En medio de aquello, están todos los discípulos, están perplejos, están viendo el tremendo milagro, que la red no se rompe, cuando la otra vez la red se rompía solamente por
menos de esa cantidad de peces se le rompía la red. Siempre andaban remendando las redes, pero ni se les rompió. Y entonces estaban ellos perplejos mirando que ni la red se les rompía. ¿Cómo era esto? Y entonces el Señor tomó la oportunidad y llamó a Pedro. Le dijo, Pedro, ven acá, ¿me amas? Y empezó ahí la cosa. Dijo, sí, Señor, tú sabes que yo siempre te amo mucho. Porque nosotros podemos hablar mucho, pero a veces la acción no va junto con lo que decimos, ¿sabes? Oh, sí, Señor. Entonces, mire qué tremendo, porque el Señor le dice algo importante que quizás para mucha gente no es tan importante. Él le dice, apacienta mis corderos. Oh, ya entendía él espiritualmente lo que se estaba refiriendo. Porque Pedro no era un cuidador de ovejas. Pedro nunca en la vida cuidó ovejas. Todo lo que hacía era pescador. Le dice, apacienta mis corderos. Ya les hablaba en esa forma simbólica, porque ya los discípulos entendían. Ya podían entender. Como nosotros que ahora ya podemos entender cuando habla de ovejas, se habla de león, ya nosotros entendemos. Porque ya estamos familiarizados con el idioma espiritual. Cosa que antes los discípulos no entendían. Cuando él le dice eso, él se queda callado. Aquí tengo el versículo para no tener que buscarlo acá. ¿Sí? Volvió a decirle la segunda vez. Eso está en Juan 21, 15, en caso que quieran buscarlo, 19. Juan 15, 21, 15 al 19. Él le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Claro, yo te amo. Pues apacienta a mi cordero. Ese es el trabajo que tienes que hacer. Dale de comer a aquellos que están buscando. Y mucha gente hoy en día está buscando al Señor. Y tienen hambre, y tienen un vacío. Y todos nacemos con un vacío. Todos. Pero hay gente que no descubre el vacío y lo llena de cualquier cosa. Y el vacío persiste y no entiende. Otras personas responden y dicen, esto es espiritual, y buscan a Dios. Y se van a una iglesia, se van hasta un santero, porque no saben dónde filtrar eso, no saben dónde llenar ese vacío, hasta que un día se encuentra con el Señor. Después le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dice, pastorea mis ovejas, dirige a mis ovejas, llévalas por lugares buenos a mis ovejas. Pues sí, está bien, Señor, yo lo voy a hacer. Pero ya cuando 3 veces habla Dios, cuando 3 veces el Señor habla, ya eso es una advertencia ya muy clara. Porque Dios habla 1 vez, 2 veces, pero ya 3 veces, espérate. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entonces se entristeció que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Porque ya eso era como una duda. Esto me está dudando que yo le amo. ¿Cómo es posible que te esté dudando que yo le amo? Empezó a entristecerse. Ya ustedes saben todos los fallos de Pedro. Pedro fue uno de los apóstoles que muchos fallos tuvo. Hablaba mucho, actuaba muy rápido, no la pensaba, tenía unos prontos que después tenía que arrepentirse, negó a Jesús, maldijo cuando le dijeron que si él era parte del pueblo o sea, discípulo de Jesús. Dice, maldijo, comenzó a maldecir, a decir cosas porque tenía miedo, no sabía cómo enfrentar una reacción así. Todas esas cosas él las pasó. Y todas esas cosas pasó por su mente. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis ovejas. Dale de comer a mis ovejas. Entonces ahí le muestra cómo nosotros estamos funcionando en el carácter de oveja, cómo es. Ahí se lo muestra en ese último versículo que le dice, cuando tú eras joven, te ceñías, tú ibas a donde tú querías, tú no tenías que pedir cuenta a nadie, tú eras libre, tú tenías fuerza, tenías vigor, todo. Pero cuando tú seas viejo, otro te va a vestir, otro te va a llevar a donde no quieres,
a la fuerza porque tú no tienes fuerza. Entonces no vas a poder tú por tu fuerza. Aunque quisieras estar en otro lugar, no puedes porque no tienes fuerza. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, sígueme. Queriendo decir, sigue mi camino, el camino que yo tengo delante de ti. Está hablando de la muerte de sí mismo. No está hablando de la muerte como enseña en lugares que lo crucificaron con la cabeza para abajo. No es así, hermano. Mira, no importa que sea con la cabeza para arriba, con la cabeza para abajo. Cuando tú no quieres morir a ti mismo, aunque te crucifiquen con la cabeza para abajo, olvídate. Dice, esto habló sobre la muerte que iba a glorificar a Dios, y era el morir a sí mismo, porque Pedro era, y efectivamente, hermano, Pedro empezó a morir a sí mismo. Y lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, un cambio rotundo en Pedro. Un cambio increíble que tú dices, ¿cómo este hombre cambió el carácter, cambió todo? ¿Cómo fue eso? Cuando el Espíritu Santo vino sobre él y vino sobre todo, vino un cambio en este hombre. Y ya lo vemos manso. Y cuando ya escribió las epístolas, donde hemos leído las cartas de Pedro, ya era un anciano. Y decía, hijitos, ámense, ámense. Y Pedro no era así. Pedro aprendió realmente la mansedumbre que el Señor estaba trabajando en él. Y esa es la muerte que iba a morir. Entonces ahí le mostró el Señor el trabajo que iba a hacer en Pedro, pero siendo oveja es que eso se aprende, no siendo león. Lo malo en esto es que muchos creyentes quieren ser león, pero no quieren ser oveja. Y sí, el león tiene la autoridad, y no hay estilo. Esto está muy bueno, pero si no pasamos el proceso de oveja como hizo Jesús, nunca vamos a llegar a ese carácter, tú sabes, fuerte que vemos nosotros en Jesús. Cómo Jesús podía enfrentar, el sistema religioso y con el rostro en alto. No les tenía miedo, pero su carácter era manso y humilde. Dice, no alzará su voz en las calles. Cuando habla en Isaías, dice, no alzará su voz en las calles. Dice, su carácter será un carácter manso, un carácter sometido al Padre. ¿Por qué tenía que mostrar realmente lo que es el carácter del Dios eterno? ¿Cómo es el carácter lleno de amor y de ternura? Dios es un Dios tierno. Nosotros siempre nos enseñaron que Dios es un Dios severo, que era un Dios que clama venganza. Dios clama amor. Dios es amor. Dios es justicia. Y para que haya justicia tiene que haber amor, para que la justicia sea perfecta tiene que ser a través del amor. Entonces, nosotros hemos conocido siempre a un Dios severo, como toda la gente a través de los años, a través de los siglos, han conocido un Dios que vengativo, un Dios que si te haces esto, Dios te va a matar, o que siempre escuchábamos eso. Y yo me recuerdo, siempre yo escuché, a pesar de que la familia era cristiana, católica, pues siempre mi abuela, mira, que Dios te va a castigar. Y esa palabra siempre estaba en la boca de ella. Y pues ya, imagínate que me va a castigar nada más que porque crucé la calle y no miré o lo que sea. Imagínate qué miedo. Le tenía miedo a Dios, mucho miedo. Y cada vez que alguien se moría, mira a ver qué pasó, qué habrá hecho, no sé qué. Siempre oía los comentarios y decía, Dios mío, qué horrible, qué Dios más terrible. Cuando conocí que era un Dios de amor, era para mí otro Dios. Porque el que yo conocía no era ese. Entonces, el Señor viene a mostrarnos un Dios de amor, un Dios de disciplina. Lo que pasa es que cuando nosotros enfrentamos la disciplina, cuando somos niños, y se lo digo por los niños que yo veo, por ejemplo, que tiene Pablito, Rosy, que los niños que han tenido una formación deforme, porque son niños de otros hogares, con malfunción. Si tú les llamas nada más que la atención, te dice, I hate you. Te odio, tú no me quieres, ¿sí? Porque no admiten disciplina, porque creen que la disciplina es algo duro. Y Dios es un Dios que disciplina porque es un padre. Entonces, a nosotros, cuando nos disciplinaba, no nos gustaba. ¿Ves? ¿Quién le gustaba que lo disciplinara? ¿Verdad que nadie? Pero para poder llegar a ser un adulto sano, tuvimos que pasar por disciplina. Quizás la disciplina que nosotros recibimos fue un poco severa. Yo no digo que no, los buenos correazos que nos daban. La verdad,
Yo me acuerdo de los correazos que me daban. Y a veces yo era buena, pero mis hermanos eran malos, entonces yo cogía golpe como mis hermanos también. Yo no lo hice, no, aquí todo el mundo parejo, éramos 6, imagínate. ¿Quién no hizo y quién hizo? Pero doy gracias al Señor, porque a través de muchas tribulaciones aprendemos disciplina. Y bueno, este es el aspecto que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, que todo lo que necesitamos aprender a través del pastoreo, a través de ser oveja. Y a través de ser ovejas aprender a conocer ese pastor, escuchar su voz, y sí, hermano, podemos escuchar su voz. No es esa voz quizá que nosotros escuchamos de afuera donde te dice, oye niño, tú... pero el Señor te habla de una forma que yo no te puedo explicar. Pero te habla. Y tú sientes como con una certeza, algo que mucha gente nos ha preguntado, ¿y cómo es que Dios habla? Porque hay personas que dicen, el Señor me dijo y no me dijo, y Él me dijo, ¿y cómo tú puedes saber que Dios te dice? Digo, mira, la verdad es que yo no te puedo decir Dios me dijo así, pero he tenido eso. Hasta en sueños el Señor nos ha hablado. ¿A quién no le ha hablado el Señor en sueños? ¿Verdad? El Señor nos ha hablado en sueños, nos ha mostrado cosas y nosotros hemos sentido que ese sueño viene de Dios. Y hemos dicho, Señor, este sueño viene de ti. Y lo hemos atesorado y hemos visto que sí que venía de Dios. Porque en la Escritura dice, en Job, dice, y por cuanto el hombre es entretenido, Dios pone sueño en el hombre y le habla en sueños. Porque a ver si el hombre así atiende. Mira qué tremendo Dios tenemos, que tiene acceso aún a eso, a la conciencia nuestra. Estamos rendidos y el Señor nos está hablando y nos está mostrando. Yo he tenido muchos sueños que yo lo he escrito porque digo, esto viene de Dios. Yo no tenía esto en mi mente, ni por nada. Y lo he escrito y después hemos visto que está hasta en las Escrituras y el Señor ha revelado. Y otras veces nos lo ha dicho, o otras veces viene un hermano y te habla y te dice. A veces he llegado diciendo, Señor, yo quiero que tú hoy me digas lo que tú me quieras decir. Y casi ya se acaba el servicio y viene un hermano al final y me dice, ay, Señor me dijo esto, te lo voy a decir. Y yo me quedo así con la boca abierta y yo, wow, qué tremendo. ¿Cómo el Señor tuvo acceso a esa persona para darme esto a mí? Una vez soñé, y yo se les he dado ese testimonio, que mi padre me daba una llave. Estábamos pasando una situación apretada aquí en la iglesia, en los pagos y demás. Y yo soñé que mi papá venía, mi papá ya había muerto, venía con mami y traía una llave y me la daba. Y yo pues, no me dijo nada, nada más que me dio la llave y yo, pues con esto es una llave para abrir, porque la llave ¿para qué es? ¿Para colgarla al cuello? No, para abrir, ¿no? Y yo, es una llave para abrir. Bueno, está bien, de esas antiguas, de esas llaves antiguas, de esas que usaban, bueno. Yo dije, Padre, pues bueno, tú tienes acceso a todo, tú sabes las necesidades que hay aquí, pero yo confío en ti y todo. Y yo me acuerdo, yo estaba sentada ahí, termina casi el servicio, viene la hermana Alma, perdona que me comente, pero me dijo, hermana, tuve una visión. Yo vi que el Señor venía con una llave y te la daba. Yo imagínate, me quedé así, oh my goodness. Y con esa vas a abrir y no sé, yo no me recuerdo, yo me quedé en shock. Y ella no sabía que había tenido un sueño así. Y con esa abrirás puertas que no se puedan abrir y todo eso el Señor me dijo. Y todas las cosas, pues ella no sabía lo que estaba pasando. Y yo me quedé en shock. Yo dije, Padre, gracias, me has hablado. Y yo sé que esa puerta se abre. Esa semana, una hermana que hacía como 6, 7 años que ni veía, llega a la casa y me da un cheque de $500. Hermano, hace tiempo que estoy por darle esta ofrenda a la iglesia. Yo, hermano, así pasó. Vino otro, pero nada de aquí, eran de todos de afuera. Gente que ni había visto cosas así. Cosas que se puso todas las cuentas al día. Y esa fue la llave. Y el Señor usó a mi papá. Porque mi papá siempre se preocupó. Cualquier cosa que hubiera necesidad, cuando Pablo estaba en Cuba, él fue quien pagó para que él pudiera salir de Cuba. Y me dijo, no, a mí tú no me dejas un centavo. Ese dinero está destinado para que pueda salir. No podía salir.
Tenía que pagar como $1,000 y pico para poder salir. Y mi papá se fue a Guayaquil, Ecuador, tuvo un año trabajando y él reservó ese dinero para eso. Y entonces el Señor me mostró que así como Él había provisto a mi padre, yo sabía que mi padre siempre proveía para cualquier necesidad que había. Y entonces Dios usó ese instrumento en el sueño para que yo empezara y me dio la confirmación por la hermana Alma. Yo dije, oh Señor, gracias, yo lo creo. Y esa semana se resolvió todo. ¿Dios me habló? Sí. Me habló a través de un sueño, a través de una palabra. Él habla, Dios no es mudo. Dios siempre ha hablado y nunca ha parado de hablar. Pero nosotros tenemos que estar muy sensibles. Y esa es la actitud de la abeja. La oveja tiene que estar en esa actitud de querer escuchar al pastor. Señor, ¿qué me quieres decir? Cuando vamos a la escritura, a veces el Señor nos ha hablado por una escritura y hemos dicho, y la hemos leído 40,000 veces. Pero de buenas a primeras, el Señor nos da un consuelo, un confort, no sé, una certeza, una seguridad a través de una palabra. Pero estamos nosotros sensibles. Las ovejas son sensibles, no están insensibles. Están sensibles al Espíritu, están sensibles a escuchar la voz del pastor, están atentos a la voz del pastor. Entonces, ese es el carácter que nos está llevando. Dice aquí en Juan 10, verso del 3 al 4, dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, él va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo conozco personas, hermano, que han salido de la brujería, de lo peor, pero el Señor los ha sacado de ahí. Y tú dices, ¿cómo pudo salir de ahí? De que la condición que estaba, ¿cómo pudo salir de ahí? Porque había un deseo de Dios, aunque no lo sabía, no lo había todavía canalizado, pero había un deseo de Dios. Y el Señor lo fue mostrando y le fue enseñando y de buenas a primeras. Hay hermanos aquí que han salido de los testigos de Jehová, porque llegaron al punto de decir, no, todavía tengo un vacío, aquí falta. Hay personas que han salido de cuántos lugares han salido. Si nosotros vamos a ver, hacemos un muestrario, porque oyen su voz, porque quieren a Dios. Cuando tú amas al Señor, Él te saca de donde quiera que tú estés, porque tú lo quieres a Él. Y eso es lo que dice aquí. Dice, y Él va delante de las ovejas, porque le siguen, porque quieren conocer, dice, porque conocen su voz. Entonces, estamos nosotros en ese proyecto, ¿verdad? Sabemos que pues el león se levanta en nosotros, dice que el Señor va a levantar un pueblo con la fuerza del león, pero tenemos que llegar primero a ser conocidos por Él y conocerle a Él en calidad de oveja. Todos nosotros estamos como pastores, pero somos ovejas. Aquí Él es el pastor de pastores. Nosotros estamos aquí trabajando en esto porque el Señor nos puso en eso, pero yo soy una oveja del Señor, así como son todos ustedes, cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y no podemos constituir otra cosa. En Juan 10, del 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuestra intimidad es con ese pastor. Dice que somos ovejas de su prado. Hay otro versículo que dice, somos ovejas de su mano. Todos estos versículos, hermanos, nos acercan a esa realidad. ¿Ok? Por eso, cuando nosotros vamos ahí a Apocalipsis y vemos una exhortación que el Señor hace a las 7 iglesias, que les dice... exhortaciones por lo cual ve una debilidad en cada una de ellas, y son debilidades normales que hemos visto nosotros en el pueblo de Dios. No es que es la iglesia tal ni tal, no, en cada uno se puede ver esto. Y al final le dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces tiene que ver mucho nuestro oído espiritual para poder en estos últimos tiempos poder captarlo todo. Hay mucho pueblo de Dios que está muy atemorizado en este tiempo, no sabe qué va a pasar, se va a acabar el mundo, vamos a ver cómo nos escapamos, como el tiempo del Y2K, el año, cuando iba a entrar el año 2000, hubieron gente que a ver dónde nos metemos porque se va a acabar el mundo. Cuando se acabe el mundo te vas a acabar tú también. ¿Dónde te vas a esconder?
¿A dónde te vas a meter? Pues sí, sí, es un temor y se formó un temor muy grande en mucho pueblo de Dios. Estuvo atemorizado. Y nosotros, bueno, tenemos experiencia de eso. Pero en todo esto que nosotros hemos visto, en lo cual nosotros descubrimos esto, y es hora que nosotros podamos entender esto, es que el Señor llegó al punto de enseñarnos a nosotros que Él es el que venció. Pero si nosotros vamos ahí a Apocalipsis también, y creo que Andrés lo compartió el viernes, cuando dice que Juan vio una oveja, un cordero como inmolado, y lo vio en medio de aquellos ancianos, todos, en medio de todo esa presencia de Dios. Y lloraba él mucho, porque había un rollo con 7 sellos y no se podían abrir esos 7 sellos, no había nadie ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lado. Dice, y entonces escucha que uno de los ancianos le dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y él será posible que pueda abrir esos sellos. No temas, no tengas temor, porque Juan lloraba mucho. Esos sellos representan realmente el plan perfecto, completo de Dios. Y no se podía abrir aquello. Y no encontraba a nadie que pudiera abrirlo. Y efectivamente lloraba. Yo quiero que lo leamos un momentito aquí, porque vamos a entrar ahora al carácter del león. Ya hemos salido de la oveja, ahora vamos a ir al león. Vamos a Apocalipsis un momentico. Capítulo 5. Capítulo 5. Dice en el verso del 1 en adelante, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún ni siquiera ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero él miró, y cuando él miró, vio que en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, aquel le dice, el león ha vencido y él va a abrir los sellos, pero cuando él mira lo que ve un cordero. Ya no ve un león, ve un cordero. ¿Cómo es esto? Me dice que el león y ese es el cordero. Porque Jesús tuvo que ser cordero. Para poder ser inmolado tenía que ser cordero. Él no podía ser inmolado como un león. Tenía que ser inmolado como un cordero, sin mancha, limpio, como dice el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El proyecto de Dios perfecto que tenía que completarse en un cordero. Uno que pudo caminar en esa integridad y cumplir todo lo que Dios le estableció, siendo Él Dios, minimizándose como Dios, siendo hasta siervo y siervo hasta muerte, muerte de cruz. O sea, llegó a lo más profundo que se podía llevar una persona, un ser humano, en este caso Jesús, el Dios eterno, pero hecho carne. Limitarse, pero tenía que ser para poder llegar a ser cordero y morir, y entonces ahí surge el león. Ahí surge el león, porque ya no es. Dice que cuando Él resucita, Él vino a completar la gloria del Padre, vino a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no era aquel cordero, pero lo que Él ve es el sacrificio de ese cordero para poder tener permiso de Dios para abrir los sellos, abrir lo que es el misterio de la vida, porque nadie podía tener el misterio de la vida, la tenía Dios nada más.
Nadie conocía el proyecto de Dios completo. Y ahí estaba en esos 7 sellos que iban a ser abiertos. Cuando él ve un cordero y él se sorprende. ¿Y a qué cordero? Como dice aquí. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nuestro llamado es un llamado de rey y sacerdote, pero tiene que pasar por el proceso de oveja. Ni modo, no podemos escapar. Tenemos que aprender a escuchar la voz del pastor, pero llamado a ser rey y sacerdote. Pero tenemos que pasar ese proceso, así como su llamado de león. Y viendo nosotros esto en el carácter de león, bueno, ya sabemos cómo es el león. Me mandaron hace poco un video, fue Mercedes. Yo digo porque hay que darle, ¿verdad?, la posición para mí la importancia que me da que me manden cosas que me ayuden y me edifiquen. Y este león se enfrenta a un cocodrilo. Y el cocodrilo, pues, usted sabe que el cocodrilo impone. Es un animal. El cocodrilo representa el leviatán. Cuando Dios hace una similitud del diablo y del justo, del malo y del bueno, Él usa estos 2 animales. Usa como un hipopótamo, como el bueno, que es el behemoth, y usa el leviatán, que es como un cocodrilo, por las características que dice que tiene su piel es de costras fuertes, que tiene sus dientes. Bueno, se asemeja al cocodrilo. Y este león ve el cocodrilo y empieza a rugir. Ustedes saben que el rugido del león se oye a millas. Es el único rugido en la selva que se oye. Tiene unas ondas que puede oírse a millas de distancia. Entonces el león le empieza a rugir, y ni fuerte, porque ni fuerte que le ruge. Y el cocodrilo abre la boca pues para atacar. Él no ruge ni hace nada, él nada más que abre la boca, como hacemos a veces nosotros. Pues sí, defensa propia, ¿no? Y abre la boca así con un montón de dientes ahí así. El león no le interesa, no le tiene miedo. Y el león le ruge. Y aquel le abre la boca, pero se da cuenta que el león, aunque el león no tiene los dientes que tiene el cocodrilo, ni la fortaleza que tiene sus costras, su piel, pero no tiene miedo a nada. El león no le tiene miedo a nada, por eso es fuerte. ¿Por qué? Es un gato grande, más nada. No tiene nada que. Y el cocodrilo, ¿sabe qué? Va retrocediendo y el león sigue caminando hacia él. Y él está en el agua, pero donde quiera que hay tierrita, ahí está el león. Y donde llega y así, llega el cocodrilo, cerra la boca y bye bye, se va. Y tú dices, wow, ¿cómo? Porque lo enfrenta. Ese es el carácter. Por eso dice, el león de la tribu de Judá ha vencido, porque enfrentó la situación, le dio frente. Uno, entendiendo todo esto, vamos a las Escrituras, donde dice en Proverbios 30:30, dice ahí: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Fíjate que el león, tú nunca vas a ver un león perseguido por una pantera, ni por un leopardo, ni por un chita. No, al contrario, el león puede ser que persiga al chita, a la pantera, al tigre. Es entre los gatos grandes, es el que domina. Por eso le llaman el león el rey de la selva. Es un tipo, el Señor, todos esos animales traen una característica, un símbolo que representa algo de Dios, porque la creación es de Él es toda la creación, Él todo lo creó. Dice, hay otro versículo que se encuentra en Proverbios 28:1, donde dice, el justo está confiado como un león. La fuerza del león está en que no tiene miedo a nada. Nada lo asusta. Él tiene control de todo porque no tiene miedo. Y efectivamente,
Eso es lo que caracteriza al león de Judá. No tiene miedo a nada, él sabe lo que va y sabe lo que tiene y está seguro de ello. Este es el carácter que muestra. El león vence, pero el cordero abre los sellos. Pero hay una armonía ahí, hermano, porque dice, este pueblo que se levanta como león, hay un carácter en nosotros, tiene que venir ese mismo carácter. Por eso el Señor dice que nosotros no podemos tener temor. Mucha gente dice que el temor es bueno porque ayuda para tú defenderte. Nunca en la Biblia te habla que el temor es bueno. Al contrario, el miedo, el temor a Dios sí es bueno, porque el temor representa el respeto de Dios. Pero el miedo te debilita, te tumba, te limita, te paraliza. ¿Qué hace la serpiente cuando la serpiente va a atacar a los animales? Los animales a veces se quedan paralizados cuando ven una serpiente. ¿Por qué? Porque funciona de esa manera, metiendo miedo. Cuando a ti te mete miedo a alguien, o las circunstancias que estamos viviendo ahora, que todo el mundo está el ébola, no vayas a tal lugar porque allí en ese lugar que hay 40 millones de habitantes, pero hay un caso de ébola, ni vayas. Sí, imagínate a sí mismo. No, porque por ahí va y pasa un germen de eso de ébola y se te pega. Eso es miedo. Eso es miedo. Nosotros no podemos vivir con ese miedo, con ese temor. Imagínate tú. Imagínate, no sabemos ni nos vamos a encerrar. Yo me recuerdo, hermano, que el temor te lleva a un grado tan limitado. Cuando yo trabajaba en Miami, y voy a dar este ejemplo porque a mí me impactó eso. Yo trabajaba en Miami, en un edificio que era el más alto de Miami y tenía solamente 6 pisos. Ahora no se ve. Ahora los rascacielos en Miami son tremendos. Pero ese era uno de los más altos de Miami. Bueno, en el downtown. Y yo trabajaba ahí en esa compañía. Y ahí en ese piso había muchas consultas de médico y de abogado. Nosotros trabajamos en una compañía de arquitectos e ingenieros. Y siempre yo veía, tú sabes, llegábamos, nos conocíamos todos allí en ese edificio. Y siempre había una mujer que venía con su esposo, que era abogado. Y ella siempre venía por el pasillo, cuando nosotros la veíamos que iba para el baño, ella iba con 2 papelitos así, por todo el pasillo. Y nosotros nos daba curiosidad, porque iba con 2 papelitos para el baño. Iba con 2 papelitos así. Entonces, con un papelito, abría ¿cómo se llama? Aguantaba la cosa esta. Bueno, abría, porque había que abrir con llave el baño, porque nada más que lo podíamos usar nosotros, los del piso. Y ella entraba. Entonces, ponía un papelito, ponía la llave arriba del papelito. Con el otro papelito, apretaba la cosa, lo picaba en 2, apretaba esa cosa que tú sacabas así un papel, traca, taca, traca, taca, 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 sacaba un papel largo y lo picaba en pedazos y ahí ponía. Bueno, era una trayectoria que hacía esa mujer para no tocar nada, para no contaminarse. Tenía el complejo de Howard Hughes, ¿no? Ese fue un hombre que creía que todo tenía germen y todo tenía microbios. Y ponía papelitos por aquí. Bueno, era un tiradero de papelitos esa mujer. Y ponía papelitos por aquí, ponía el baño. Bueno, horrible. Y nosotros nos gustaba entrar para ver ese show. Ay, pero qué exagerada. Ay, mira, esta mujer está loca. Y nosotros nos poníamos a ver eso porque no nos concebíamos una persona así, que pudiera vivir con tanto miedo. Bueno, y ya a veces la veíamos, ya ni caso la hacíamos, pero un día vemos que el hombre va solo y viene solo y va solo y viene solo. Ay, qué raro la mujer estar de vacaciones. Vamos a preguntarle. Le preguntamos. Ah, se murió. ¿Cómo que se murió? ¿Qué pasó? Dice, no, fuimos allá a Miami Beach, fuimos al Doral, que es un hotel muy bonito, y arriba tiene un restaurante, y fuimos a comer, y se atoró un pedacito de carne y se murió. Digo, tanto lío que esa mujer con el papel, y el papel se muere con un pedazo de carne atorado. Y nos dimos cuenta que el miedo te va disminuyendo tu vida, te va... Sí, te pone lazo. Y se aceleró su muerte, fue una muerte tonta. Yo creo que no quiso que le dieran respiración boca a boca, yo creo. Estoy segura. Pues sí. Es lo único que me queda pensar, porque morirse porque se atoró un pedazo de carne, yo nunca había oído eso, aunque sé que se mueren gente así, yo sé que se muere gente, pero yo me di cuenta hasta dónde puede llegar el temor en tu vida, que te va limitando, y llega un momento que vives con pánico
Y ese es realmente el plan que quiere el enemigo en nuestra vida. Pero el león no le tiene miedo a nada. El Señor quiere labrar ese carácter en nosotros. Ese carácter que nosotros no le tenemos miedo a nada. Que la circunstancia, que la situación, que nuestros hijos, que esto, tantas cosas que nos pueden nosotros ir limitando, hermano. Y llega un momento en que ya no podemos cargar esa carga. Entonces el Señor nos está llevando a esto, a esta realidad. Por eso es que Él venció. Para que nosotros hoy pudiéramos ser ese pueblo que se levanta, que emerge como leones, pero ha tenido un carácter de oveja. Entonces no debemos temer a nada, porque ese es el carácter que Dios está poniendo en nosotros. El Señor como oveja vino y tuvo que someter su soberanía. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se limitó a ser hombre. Él se limitó. Siendo Dios, se limitó para ser hombre y para pasar por el proceso de oveja, pero Él no, eso no lo detuvo, porque Él miraba más allá y sabía que un día iba a llegar a vencer y ahí se iba a levantar el león. El carácter de Él era un carácter, imagínate, Dios limitado, no cabe en nuestra cabeza eso, que un Dios tan grande pueda hacerse limitado en un hombre natural. Verse encerrado en un hombre natural, ponte tú a ver eso, hermano. Es difícil entender esto. Es como decirle a un elefante que se convierte en una hormiga. Siendo un elefante y convertirse en una hormiga. Es alguien grande y ser nada. Pero hoy Él toma el control y toma el poder. Pasó por todo ese proceso para que nosotros hoy pudiéramos pasar por el proceso y ser parte del plan de Él, ser nosotros vencedores, porque no nos ha llamado Dios a ser derrotados, sino vencer. Pero tenemos que vencer el miedo que a veces nosotros presentamos por cualquier cosa. Empieza a descubrir los miedos que hay en ti. Sí, hay temores de esto, quizás no de nosotros, quizás por nuestros hijos, por nuestros nietos, por aquellos, por el futuro del país, por lo que va a pasar el día de mañana, por lo que ocurre, que dice que los planetas se van a alinear y sabe Dios lo que va a pasar. Hermano, vamos a empezar Claro, no podemos nosotros vivir con esa carga, porque el Señor no nos ha mandado eso. Porque el carácter de león se tiene que forjar en nosotros, estamos nosotros en ese proceso, en el morir a nosotros mismos, esa es la obra del Señor. Dice aquí en Oseas 11, verso 10, en pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Ahora Él no va a hablar así, sino va a rugir. Si nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a terminar ahí, Apocalipsis 10. Vamos a ver una cosa muy interesante aquí. En Apocalipsis 10 se presenta una figura que ruge como león. Dice, verso 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, que es la señal del pacto. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, donde conquista tanto la tierra como el mar representa el mundo. Y la tierra representa todo lo que es la naturaleza terrenal. Y pone su pie aquí y pone su pie aquí. Es un angelote. Un angelote, una figura. Dice, y clamó como ruge un león. Clamó como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, y cada trueno trae un mensaje. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, porque ya Juan oyó los 7 truenos, lo que quiere decir cada trueno, y él iba a escribir porque lo entendió, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los truenos han dicho y no las escribas. Eso no se escribió en ningún lado, eso lo tenemos que oír nosotros. Eso no se escribió, pero Juan lo oyó. Juan supo lo que dijeron los truenos. Eso lo tenemos que oír nosotros.
tenemos nosotros que estar apercibidos en este tiempo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Trae un mensaje. Y en ese mensaje, realmente, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, mira, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre la mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Recuerda el otro día la visión de la miel? Esa es la palabra viva, porque la miel abre los ojos y esa es la palabra viva. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre, porque era la palabra viva, se vive y se duele. Inmediatamente que come eso, dice, entonces él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el mensaje que está trayendo el Señor a través de esos truenos. Pero es el mensaje vivo, la palabra viva, que tú comes, que tú digieres y tú vives y tú la expresas porque la estás viviendo. ¿Cómo yo voy a hablar del perdón si yo no perdono? ¿Cómo yo voy a traer un mensaje de amor si no amo? ¿Cómo yo voy a hablar un mensaje de arrepentimiento si yo no me arrepiento? Entonces es un mensaje que se tiene que vivir, lo tienes que experimentar, lo tienes que realizar para que salga como está en tu corazón. Y eso fue lo que capacitó a Juan para traer ese mensaje. Juan estuvo, se supone que fue 2 o 3 años en la isla de Patmos. Cuando Juan salió de ahí, después escribió las epístolas, y ya era un Juan que habla, bueno, siempre fue muy profundo, pero habla cosas tremendas en esas 3 epístolas que escribió, esas 3 cartas a la iglesia. Se supone que fueron 2 o 3 años solamente que estuvo en esa isla, pues deportado. Pero ya salió equipado, sabiendo que la palabra, pues, es algo que tú comes. No es algo que tú lees y tú dices, qué bonito, pues qué bonito está. No es algo que tú comes, que tú digieres. Y cuando tú tienes que perdonar, te amarga. Porque a veces, hermanos, somos muy ofendidos. Pero a veces cargamos con la ofensa porque, porque yo esta ofensa no la perdono jamás, jamás la perdonaré. Y arrastramos una ofensa toda la vida. ¿Cómo tú me vas a hablar de perdón y del amor y de la misericordia si todavía en tu corazón hay tanto odio? ¿Ves? Entonces eso es lo que el Señor está sanando en nosotros. Para que salga, la oveja es así. ¿Sabes que la oveja cuando era rebelde, sabes lo que le hacía el pastor? Le daba un tanganazo ahí por las patas, en medio que le partía las patas. Para que fuera obediente. Me imagino que varias veces le gritaba, óyeme, fulana, pórtate bien. Porque a veces había ovejas rebeldes, ¿sabes? Y se iban buscando otras hierbitas por ahí y se enfermaban. Y entonces el pastor tenía que, con el callado, que era un instrumento de amor, darle su tanganacito, ¿no? Y decirle, óyeme, no por allí, yo te estoy guiando por buenos pasos. Y movía, tú sabes, a lo que él quería, por el bien de la oveja, no por el bien de la oveja. Y eso es lo que el Señor a veces hace con nosotros. Porque quiere que nosotros comamos ese librito de ese ángel. ¿Por qué está pequeño el librito? Porque está al acceso de nosotros, está accesible, podemos nosotros alcanzarlo. Y es la palabra que el Señor está trayendo. ¿Tú quieres ser león? Sí lo eres, porque el león es fuerte, pero tienes que pasar por el proceso de oveja. Eso no hay otra manera, no hay otra forma. Yo he visto creyentes que realmente los veo con una fortaleza y han sido creyentes que han amado al Señor y se han mantenido calladitos quizás, pero cuando han enfrentado una situación son leones. ¿Sabe? Y esto es lo último que voy a decir porque no me quiero extender más porque es demasiado. El trono de Salomón, ¿cómo era? Nunca he leído sobre el trono de Salomón. El trono de Salomón dice, nunca ha existido un trono como el de Salomón. Era de marfil.
de marfil. Aparte, todo revestido en oro fino. No sé cómo es eso el oro fino, pero debe ser algo muy bueno. Tenía 6 gradas, 6 escalones. En cada escalón había 2 leones, uno en cada extremo. Y en su trono, a cada lado había un león y otro león. En total, 14 leones. Dice, nunca se ha visto un trono como el trono de Salomón. Y está representando realmente un pueblo. En ese trono, pues, que si quieren ustedes lo pueden encontrar cuando vayan a su casa, Primera de Reyes 10, 18 al 20. Ahí habla del trono de Salomón. Y miren la simbología, o quizás el tipo. 12 leones y al lado de él 2 leones. No había un trono igual a ese. Único fue en la tierra ese trono, pero está realmente indicando que un día Dios iba a tener un pueblo que se iba a levantar como león. Un pueblo que no iba a tener temor y un pueblo que iba a vencer todas las dificultades. Así como Jesús lo hizo, así también su pueblo. Así que en este día nosotros pues nos ponemos a cuenta, ¿verdad? Vamos a tener esta conciencia. Es hora que nos levantemos y nos damos cuenta que hay delante de nosotros una visión. Que la visión que nosotros tenemos no es una visión, tú sabes, a ver cómo la hago hoy, a ver qué día es hoy, no, a ver cómo pasa el día, a ver qué pasa. No, hay algo más glorioso que está delante de nosotros, que nosotros podemos alcanzarlo. Porque el Señor está de nuestra parte, haciendo este trabajo. De que vienen impedimentos, vienen. Pero es para que nosotros nos entrenemos a vencer los impedimentos. Sí, porque si no, no podemos vencer en eso. Pero hemos sido llamados a ser ovejas. ¿Cuántos quieren ser ovejas aquí? ¿Y cuántos quieren ser león? Yo también. Mira, se levantaron más manos con el león. Sí, pues sí, yo también. El león para ser exento completamente de temor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponernos en pie. Yo quiero cantar un canto para terminar. Yo sé que les gusta mucho este canto. A mí también. Siempre me emociona mucho cuando cantamos este canto. El león de Judá ha vencido. Si el león de Judá ha vencido, nosotros podemos vencer. Nosotros podemos vencer también. No te dejes arrebatar la victoria. No te dejes arrebatar la victoria. Ya el Señor tiene preparada esa victoria, pero nos está probando. Jesús fue probado en todo. Nosotros no vamos a ser la excepción. No vamos a pasar por una cruz como Él pasó. No vamos a ser clavados en una cruz. Qué bueno, porque ya Él lo hizo. Pero estamos pasando por esa victoria. Y yo quiero cantar este canto. Qué bueno que vinieron los músicos temprano. Hay gran voz. Al cantar, el cordero que fue entregado ya venció. Y diremos todo, el cordero que fue entregado ya venció. El cordero venció. Y el propósito es que nacimos para darle gloria a Él. Hay gran voz al cantar, el cordero que fue entregado ya venció. Ya venció. Y diremos, el cordero que fue entregado ya venció. Ya venció. Gritamos el cordero de Dios, ya venció.
está diciendo libre, el mundo clama hoy para escuchar su voz. El Cordero de Dios ya venció. Escuchas tú el gran rugir, el león de Judá vino ya, vino ya. Hay que cantar y gritar, el león de Judá vino ya, vino ya. Damos el Cordero de Dios, ya venció. Nacimos para darle gloria, diremos cuáles son sus obras. Muchos verán y temerán y pondrán su confianza en él. Con cantos de libertad marchamos, su voz está diciendo libres, el mundo clama hoy para escuchar su voz. El Cordero de Dios ya venció. Escuchas tú el gran rugir, el león de Judá vino ya, vino ya. Hay que cantar y gritar, el león de Judá vino ya, vino ya. Gritamos el Cordero, damos el Cordero de Dios, ya venció. Nacimos para darle gloria, diremos cuáles son sus obras. Muchos verán y temerán y pondrán su confianza en él. Con cantos de libertad marchamos, su voz está diciendo libre, el mundo clama hoy para escuchar su voz. El Cordero de Dios ya venció. El Cordero de Dios ya venció. El Cordero de Dios ya venció. Ya venció el Cordero de Dios ya venció. Aleluya, aleluya. Señor, tú eres digno, Padre, de recibir toda alabanza, toda gloria, toda honra, todo poder, Señor, porque has vencido, Señor. Gracias porque esa capacidad, Padre, que tú llegaste, Señor, así mismo tu pueblo en este día llega también, Señor. Por cuanto tú has capacitado a un pueblo idóneo, Señor, a la estatura, Señor, de un varón perfecto, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta disposición de tu pueblo y por el amor tuyo, Señor, que se ha derramado sobre tu pueblo. Gracias por tu fidelidad, tu amor, y porque tu palabra se cumple, Señor, en todos los siglos. Y en este tiempo estamos viendo, Señor, completamente la obra tuya, como nunca la habíamos visto antes, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Bueno, al Señor. Fuerte.